Mi madre tenía un anillo igual. La mesera habló y el millonario se congeló. ¿Quién era esa mujer? ¿Y por qué se parecía tanto al pasado que él quiso olvidar? Quédate. Esta historia esconde una verdad que cambiará 3 vidas para siempre. Hola mi gente hermosa. Bienvenidos a este espacio donde las historias tienen el poder de sanar el alma. Si alguna vez has sentido que la vida te ha negado respuestas, esta historia es para ti. Hoy conocerás a Celeste, una mujer humilde con un corazón gigante y un pasado cubierto por sombras. Una simple frase cambiará su destino para siempre. Si este tipo de historias toca tu corazón, por favor suscríbete, dale like y cuéntanos en los comentarios. ¿Alguna vez descubriste un secreto familiar que te cambió la vida? Nos encantaría leer tu historia. La lluvia caía con una insistencia triste sobre el tejado del pequeño restaurante de carretera. Las gotas golpeaban el vidrio empañado de las ventanas como si quisieran entrar a contar sus propias penas. Dentro, el aire olía a café recién hecho, pan tostado y soledad. Celeste, de 27 años, recogía los platos de una mesa vacía mientras suspiraba por enésima vez esa noche. Su delantal tenía manchas de salsa, sus zapatos ya no repelían el agua y en su pecho una fotografía vieja, guardada en secreto, la acompañaba desde que tenía memoria. Había aprendido a sonreír aunque el alma le doliera, no por hipocresía, sino porque así la había criado su madre, con dignidad. Esa noche, sin embargo, algo en el aire se sentía distinto. El silencio era más pesado, como si la vida estuviera conteniendo la respiración antes de un gran suspiro. La puerta se abrió con un leve chirrido. Entró un hombre alto, de traje oscuro y abrigo largo. Su cabello, ligeramente gris en las sienes, contrastaba con unos ojos profundos que parecían haber visto demasiadas guerras internas. ¿Mesa para uno?, preguntó Celeste, limpiándose las manos en el delantal. El hombre asintió con una sonrisa apenas perceptible. Caminó hacia una mesa junto a la ventana y se sentó sin quitarse el abrigo. Mientras ella tomaba la orden, café negro y pan con mantequilla, notó algo que la hizo detenerse por un segundo. En la mano derecha del hombre descansaba un anillo dorado, antiguo, con una piedra azul marino incrustada en el centro. El corazón de Celeste dio un salto. «Disculpe, ese anillo», dijo sin pensar. «Mi madre tenía uno igual». El hombre levantó la vista, sorprendido. Por un instante el tiempo pareció detenerse. La lluvia dejó de importar, el café quedó olvidado, y sus ojos se clavaron en los de ella con una intensidad que la hizo estremecer. «¿Cómo se llamaba tu madre?», preguntó con voz grave. «Rosaura. Rosaura Monteverde», respondió Celeste sintiendo que las piernas le temblaban. El hombre se quedó en silencio. Su rostro se descompuso. Su mano, antes firme, ahora temblaba. «No puede ser», susurró. Y en ese momento, aunque ninguno de los dos lo sabía aún, todo estaba por cambiar. El reloj marcaba las 9:17 de la noche, pero para Celeste el tiempo había dejado de correr desde el instante en que pronunció esas palabras. «Mi madre tenía un anillo igual». Aquel comentario inocente había tocado una fibra escondida, enterrada en los años, en el dolor, en los secretos que nadie se atrevía a nombrar. El hombre frente a ella, aún sin revelar su nombre, sostenía la taza de café con manos, ahora temblorosas. Sus ojos, antes serenos, mostraban un torbellino contenido. Celeste sintió que había dicho algo que no debía, pero al mismo tiempo no podía ignorar esa corazonada que se apretaba en su pecho. «¿Está usted bien?», preguntó ella con la voz baja, casi con miedo. Él no respondió de inmediato. Miró el anillo como si fuera un fantasma que volvía a visitarlo después de décadas. «Ese anillo no es una pieza común»,
murmuró al fin. Solo existieron dos, mandados a hacer especialmente en Italia. Uno para ella y otro para mí. Celeste frunció el ceño, desconcertada. ¿Ella? ¿Se refiere a mi madre? El hombre respiró hondo, y entonces, como si liberara un peso, dijo: Rosaura Monteverde. Sí, ella fue parte de mi vida, una parte que creí perdida para siempre. Celeste sintió que la sangre le bajaba al estómago. ¿Qué estaba diciendo ese desconocido elegante y sombrío? ¿Cómo era posible que él conociera a su madre? ¿Quién es usted?, preguntó, retrocediendo un paso. Mi nombre es Esteban Alcázar, dijo al fin, con una mezcla de vergüenza y nostalgia. Tal vez no signifique nada para ti, pero tu madre y yo estuvimos enamorados hace mucho tiempo. Celeste se quedó sin palabras. Ese nombre, Esteban, le sonaba vagamente familiar. Su madre lo había mencionado una vez, entre lágrimas, en una de esas noches en que el pasado le dolía tanto que ni el té de manzanilla la podía calmar. Mi mamá murió hace 4 años. Nunca habló de usted claramente. Solo decía que el amor no siempre se queda donde debería, dijo Celeste, conteniendo las lágrimas. Esteban cerró los ojos. En su rostro, el dolor era real. No era una actuación. Yo no supe que había tenido una hija. Ella se fue sin decir nada. La busqué por años, pero desapareció. Su familia me odiaba. Me acusaron de cosas que jamás hice y luego me rendí. Celeste tragó saliva. La tormenta afuera arreciaba como si el cielo llorara por ellos, por lo perdido, por lo que pudo haber sido. ¿Está diciendo que usted podría ser mi padre?, preguntó, con voz quebrada. Esteban no respondió. Solo la miró, con una tristeza que decía más que 1000 palabras. Celeste, paralizada, no sabía si salir corriendo o abrazarlo. No sabía si creer, dudar o romper a llorar. Lo único que sabía era que ese anillo, esa piedra azul, era idéntica a la que su madre guardaba con tanto recelo, la que le pedía que nunca perdiera, la que decía: este anillo guarda una promesa, hija, una promesa que algún día tal vez se cumpla. Y en ese instante, con el eco del pasado latiendo en su pecho, Celeste entendió que estaba al borde de una revelación que cambiaría su historia para siempre. La lluvia no cesaba. Afuera, los relámpagos iluminaban por segundos la soledad del camino, pero dentro del restaurante, el silencio era aún más ensordecedor. Celeste seguía de pie frente a aquel hombre que, con una simple confesión, había removido toda la tierra de su memoria. Esteban bajó la mirada y acarició el anillo como si fuera un portal. Sus ojos se nublaron, no por la tormenta, sino por las imágenes que comenzaban a invadir su mente. El pasado, ese que tanto había querido enterrar, volvía con fuerza, con el aroma del perfume de Rosaura, con su risa suave, con sus promesas rotas. Yo era joven, arrogante, pero la amaba como nunca amé a nadie, comenzó a decir Esteban, casi en susurros. Rosaura era distinta a todas. Tenía fuego en el alma y ternura en las manos. Tu madre era luz en mi oscuridad. Celeste lo escuchaba, con el corazón golpeándole el pecho. Cerró los ojos y se dejó llevar también por sus recuerdos. La imagen de su madre en la cocina, preparando tortillas con una sonrisa cansada, su voz cantando boleros mientras lavaba la ropa, la manera en que guardaba el anillo en una caja de madera con llave, como si fuera un tesoro que no podía mostrarse al mundo. Ella decía que el amor a veces se convertía en dolor, susurró Celeste, y que cuando más quieres a alguien, más fuerte es el silencio cuando se va. Esteban la miró con los ojos brillosos. Me culparon de traiciones, de mentiras que jamás dije. Tus abuelos me odiaban,
Le prohibieron volver a verme. Y yo no supe luchar por ella como debía. Fui cobarde. Celeste apretó los puños. Su madre había sufrido tanto. Había muerto con el corazón hecho trizas. Siempre decía que los hombres ricos nunca cumplían lo que prometían, que el amor era un lujo que ella ya no podía permitirse. Ella me crió sola, sin ayuda, sin explicaciones, dijo Celeste con voz firme. Y ahora usted aparece. ¿Por qué justo ahora? Esteban tragó saliva. En su rostro se leía la culpa, la desesperación, pero también una esperanza tenue. Porque cuando vi ese rostro, tus ojos, supe que algo no estaba cerrado, que quizás el destino me estaba dando una segunda oportunidad, aunque sea para pedir perdón. En ese instante, ambos quedaron en silencio. Entre ellos había una historia no contada, una verdad que exigía ser desenterrada. Celeste, al llegar a casa esa noche, no pudo dormir. Abrió el viejo baúl que su madre había dejado al morir. Ahí estaba la caja de madera, y dentro, el anillo idéntico, la piedra azul, el mismo diseño, la misma promesa. Pero lo que la dejó helada fue lo que estaba debajo del anillo, una foto desgastada de Esteban, joven, sonriente, abrazando a Rosaura. En el reverso, escrito con tinta desvanecida, solo se leía una frase: «Siempre serás mi hogar, aunque el mundo nos separe». Celeste comenzó a llorar. No sabía si el dolor era por lo que su madre había vivido o por lo que ella estaba a punto de descubrir. El día siguiente amaneció gris. El cielo seguía llorando, como si supiera que había verdades suspendidas en el aire, listas para caer como relámpagos sobre la vida de Celeste. Apenas llegó al restaurante, sintió el estómago hecho nudo. No sabía si Esteban volvería ni si quería que lo hiciera. Había algo en él que le despertaba desconfianza, pero también una nostalgia extraña, como si una parte de su alma lo reconociera. No tuvo que esperar mucho. Al mediodía, Esteban cruzó la puerta con el mismo abrigo, el mismo rostro serio, pero los ojos más agotados. Se sentó en la misma mesa, como si el lugar tuviera un significado que solo ellos dos entendían. Celeste se acercó, esta vez sin libreta, sin sonrisa de mesera. Ya no eran cliente y empleada. Eran dos personas heridas, buscando respuestas. ¿Volvió por café o por la verdad?, preguntó, sin rodeos. Esteban levantó la vista con una mueca amarga. Por ambas cosas, pero sobre todo por ti. Celeste se sentó frente a él. Quería saber, necesitaba saber. ¿Usted amó a mi madre o solo fue otra historia más para contar entre ricos? Esteban frunció el ceño, dolido por la acusación. Rosaura fue el amor de mi vida. Lo que tuvimos no fue un capricho, era real. Pero yo era un cobarde. Permití que mi familia me controlara, que la sociedad me definiera. La traicioné no con otra mujer, sino con mi silencio. Celeste respiró hondo. Ella me dijo que el hombre que la amó una vez desapareció sin explicación, que solo dejó una carta y un anillo. Esteban bajó la mirada. Mi padre la obligó a irse, la amenazó. Yo no supe hasta que fue demasiado tarde. Cuando quise buscarla, ya no estaba. Cambió de nombre. Nadie la volvió a ver. Celeste sintió un nudo en la garganta. Había vivido toda su vida pensando que no tenía padre, que era hija de la soledad, del abandono. Y ahora este hombre decía haberla amado, haberla buscado. ¿Y si usted es mi padre? ¿Qué se supone que haga con eso? ¿Decirle papá a un extraño? Su voz temblaba entre la rabia y la tristeza. Esteban extendió la mano, temblorosa, hacia ella. No quiero obligarte a nada. Solo quiero saber la verdad. Si tú eres mi hija, si Rosaura me dejó ese regalo, mereces saber quién eres y mereces todo lo que yo no supe darte. Celeste lo miró con lágrimas en los ojos.
Y si no soy tu hija, también te irás. Él la miró con una ternura que la desarmó. Entonces me quedaré como un viejo tonto que encontró a la hija de la mujer que amó. Y haré lo que no hice en el pasado, cuidar lo que ella más amaba. Celeste se quedó en silencio. Una parte de ella quería creerle, otra tenía miedo, porque cuando uno ha vivido tanto tiempo sin respuestas, la verdad puede doler más que la mentira. Esteban sacó de su abrigo una carpeta sellada. Mandé a hacer una prueba de ADN, solo falta que tú aceptes. Celeste miró la carpeta como si fuera una bomba a punto de estallar. Deme unos días. Necesito pensar. Y así quedó la escena. Dos almas rotas, un anillo, un pasado que exigía justicia y un futuro que aún no tenía nombre. El viento soplaba con fuerza esa tarde, levantando polvo y viejos recuerdos por las calles del pequeño pueblo donde Celeste había vivido toda su vida. Mientras caminaba de regreso a casa con la carpeta sellada en la mano, sentía que cada paso la acercaba no solo a una verdad desconocida, sino a una parte de sí misma que siempre había estado incompleta. Esa noche no pudo dormir. Sobre la mesa de su comedor sencillo, junto a una taza de café tibio, miraba la carpeta como si contuviera una maldición. La prueba de ADN estaba ahí, esperando su decisión. Pero antes de firmar cualquier consentimiento, Celeste necesitaba respuestas. Respuestas que no vendrían del papel, sino del pasado de Esteban. Lo que ella no sabía es que él también se movía entre sombras. En un lujoso departamento de la ciudad, Esteban Alcázar se paseaba de un lado a otro con el celular en la mano. ¿Ya tienes la información?, preguntó hablando con su investigador privado. Sí, señor, todo coincide. Pero hay algo más, respondió el hombre al otro lado de la línea. Su excuñada, la hermana menor de Rosaura, aún vive y guarda un diario que podría explicarlo todo. Esteban sintió un escalofrío. ¿Dónde está? 2 días después, Esteban volvió al restaurante. Esta vez no pidió café. Traía en sus manos una libreta antigua, con la tapa desgastada y manchas de humedad. La puso frente a Celeste, que lo miraba con desconfianza. Lo encontré con tu tía, Beatriz. No sabía que existía hasta ahora. Pero es el diario de tu madre. Léelo. Tal vez eso conteste lo que yo no puedo. Celeste abrió el diario con manos temblorosas. La letra era la de su madre. Lo supo de inmediato. Cada página era una confesión, un susurro desde el más allá. Hoy lo vi con otra mujer. No sé si fue real o si mi mente me está jugando en contra. Me duele respirar. Esteban me jura amor eterno, pero el mundo no nos deja. Papá me dijo que si no lo dejaba, me sacaría de la casa. Mamá no dijo nada, solo lloró. Estoy embarazada y no sé qué hacer. Él no lo sabe. No quiero que sepa. No quiero que su familia me destruya. Me voy. No hay otra opción. Si algún día mi hija encuentra este diario, quiero que sepa que la amé con todo mi ser. Que no la escondí por vergüenza, sino por miedo. Miedo a que la historia se repitiera. Miedo a que él no la aceptara. Celeste cerró el diario con un sollozo ahogado. Esteban tenía lágrimas en los ojos. Ella te amaba tanto que decidió protegerte de mí, de mi mundo, de todo. ¿Y usted la habría aceptado? ¿Me habría amado si lo hubiera sabido?, preguntó Celeste, mirando al hombre que aún era un misterio. Sí, dijo sin dudar. Tal vez en aquel tiempo no era el hombre que soy hoy. Pero si hubiese sabido, habría cambiado todo. Celeste guardó el diario en su bolso como quien guarda una parte del alma. No sabía si aceptar la prueba, si abrir la puerta al pasado. Pero por primera vez sintió que ya no estaba sola. No necesito un apellido, no necesito riquezas.
Pero necesito la verdad, y si esa verdad me une o me separa de usted, estoy lista. Esteban asintió, con el rostro lleno de orgullo y respeto. Sea lo que sea, Celeste, no te voy a fallar. Y así, mientras afuera la tormenta comenzaba a disiparse, dentro de ellos algo nuevo comenzaba a nacer: esperanza. Pasaron 3 días desde que Celeste leyó el diario. 3 días sin paz, sin descanso, sin poder mirar a nadie a los ojos. Llevaba el corazón hecho trizas, con la mente llena de preguntas y el alma revuelta como el mar en tormenta. Decidió no volver al restaurante. Se quedó en casa, con las cortinas cerradas y el teléfono apagado. No quería ver a Esteban, no aún. Su mundo se había movido tanto en tan poco tiempo que sentía miedo de confiar, miedo de abrir el pecho y que el dolor entrara de nuevo. Pero él volvió. Una tarde de cielo plomizo, Esteban tocó a su puerta. Celeste lo vio por la ventana y, por un momento, pensó en no abrir, pero algo en su mirada, esa mezcla de esperanza y arrepentimiento, le hizo girar la llave. «¿Qué quiere ahora?», preguntó, sin invitarlo a pasar. Esteban no se inmutó. «Saber si aceptaste la prueba y si aún quieres respuestas». Celeste lo miró fijamente. Había llorado tanto que ya no tenía lágrimas. «No la hice, y no sé si quiero hacerla». Esteban bajó la cabeza, dolido. «Lo entiendo, pero quería que supieras algo. Yo no vine solo por culpa, vine porque verte me cambió, me vi reflejado en tus ojos y no quiero huir otra vez. Pero usted ya huyó una vez. ¿Por qué debería creer que esta vez será distinto? Porque esta vez no tengo nada que perder, y todo por reparar». Celeste respiró hondo. El aire sabía a recuerdos rotos. «¿Y si la prueba dice que no soy su hija, se va a ir igual?». Esteban negó con la cabeza. «No, porque no se trata solo de la sangre. Se trata de Rosaura. Se trata de ti. Se trata de cerrar heridas que han sangrado por décadas». Celeste apretó los labios. «No necesito un padre, Esteban. Yo ya aprendí a sobrevivir sin uno. Lo que necesito es saber que no estoy siendo usada otra vez». El golpe fue directo, honesto y justo. Esteban dio un paso atrás. No insistió, no suplicó. «Cuando estés lista, si lo estás, aquí estaré. No para ocupar un lugar que no me corresponde, sino para darte el que siempre debiste tener». Y se fue. Celeste cerró la puerta con el corazón latiendo fuerte. No sabía si era rabia, tristeza o simplemente miedo. Pero esa noche miró el anillo de su madre, lo sostuvo en la mano y comprendió algo. El rechazo no siempre es contra el otro. A veces es contra lo que duele demasiado aceptar. Mientras tanto, Esteban regresó a su mundo de cristal. Su casa elegante, sus oficinas silenciosas, su soledad disfrazada de éxito. Y en su escritorio, frente a una vieja foto de Rosaura, murmuró: «Lo intenté, Rosaura, pero ella es más fuerte que tú y yo juntos. Quizás aún hay esperanza». Y el destino, que nunca duerme, ya preparaba la siguiente jugada. El sol volvió a salir después de muchos días de lluvia. Pero para Celeste, la claridad del cielo no significaba paz. Dentro de ella, la tormenta seguía rugiendo. Se pasaba las noches releyendo el diario de su madre y los días en silencio, con el anillo entre los dedos, como si pudiera hablarle. Una tarde, mientras barría la entrada de su casa, un sobre blanco fue deslizado por debajo de la puerta. No tenía remitente. Lo abrió con manos temblorosas. Era una carta, escrita a mano. «Querida Celeste, no me atrevo a verte hasta que tengas esta verdad en tus manos. No por cobardía, sino por respeto. Hoy visité a tu tía Beatriz nuevamente. Le pedí que me contara todo, sin filtros, sin secretos.
Ella me mostró una carta de tu madre, escrita antes de morir. Nunca la había leído. Decía que tú eras mi hija, que no había dudas, pero que no quiso decírmelo para protegerte. Su miedo fue más grande que su esperanza. No sé cómo se vive sabiendo que tu hija creció sin ti, que cada cumpleaños, cada herida, cada victoria, la viviste sola. No tengo cómo reparar eso, pero sí puedo prometerte algo. Si me aceptas, nunca más estarás sola. Si decides hacerte la prueba, estaré esperándote, y si no, igual estaré, siempre. Con amor, aunque me duela usar esa palabra contigo todavía. Esteban. Las lágrimas de Celeste cayeron sin permiso. Apretó el sobre contra el pecho y por primera vez no sintió rabia, sino tristeza. Una tristeza profunda por lo que la vida les robó a ambos. Esa noche, sin avisar, fue al restaurante. Él estaba ahí, como cada jueves, sentado en la misma mesa, esperando. Celeste caminó hacia él, con pasos firmes, sin dramatismos. Acepto la prueba, pero no por usted, por mí, por saber de dónde vengo, por darle sentido a esta cicatriz que llevo en el alma. Esteban asintió, conteniendo la emoción. Gracias. No tienes idea de lo que significa eso. No me agradezca todavía. Aún no sé si podré perdonarlo, respondió con sinceridad. Lo entiendo. No vine a pedir perdón. Vine a merecerlo, si alguna vez puedo. Al día siguiente, fueron juntos al laboratorio. No hubo abrazos, no hubo promesas, solo silencio y una tensión que se podía cortar con las uñas. La enfermera tomó las muestras sin hacer preguntas. Al salir, se despidieron con una mirada larga, una que decía todo lo que el corazón aún no podía poner en palabras. Durante la espera, Celeste comenzó a soñar con su madre. La veía sentada en la cocina, tejiendo, tarareando canciones viejas, y una frase que se repetía en sus sueños: la verdad te hará libre, hija, aunque al principio duela. Y sí, dolía, pero también sanaba. El día del resultado llegó. Celeste tenía el sobre en las manos. Esteban estaba frente a ella. Ambos temblaban. ¿Lo abrimos juntos?, preguntó él. Sí, respondió ella, pero pase lo que pase, quiero que sepa que ya no soy esa niña que esperaba que alguien la salvara. Soy una mujer, y hoy me salvo sola. Esteban sonrió con los ojos vidriosos. Lo sé, y por eso estoy tan orgulloso, aunque no sepa aún si soy tu padre. Celeste abrió el sobre con el corazón a punto de estallar, y justo antes de leer el resultado, una lágrima rodó por su mejilla, porque, en el fondo, sabía que la verdad ya estaba dentro de ella. El sobre estaba abierto, el papel temblaba en las manos de Celeste, pero su rostro estaba firme, sereno, como si el alma ya supiera lo que los ojos aún no habían leído. Esteban la observaba en silencio, con la respiración entrecortada, como si cada segundo de espera le arrancara años de vida. ¿Qué dice?, preguntó, casi sin voz. Celeste tardó en responder, no porque no supiera leerlo, sino porque necesitaba procesarlo, asimilar que todo lo que creía saber estaba a punto de romperse. No eres mi padre, dijo finalmente, con voz clara y suave. La prueba lo descarta con un 99.9% de certeza. El silencio que siguió fue brutal. Esteban bajó la cabeza. Por un momento no supo qué hacer con sus manos, con sus ojos, con su dolor. Entonces, todo esto fue un error, murmuró. Celeste negó con la cabeza. No fue un error, fue un camino. Él la miró confundido. Mi madre no me mintió. Ella te amó. Eso fue real. Pero yo no soy tu hija. Porque Rosaura no era quien tú creías. Esteban frunció el ceño. ¿Cómo que no? Celeste sacó el diario otra vez. Había una hoja suelta, doblada dentro del forro, que no había leído antes. En ella, su madre confesaba algo que lo cambiaba todo.
No soy Rosaura Monteverde. Tomé su nombre cuando ella huyó. Éramos hermanas. Ella me pidió proteger a su hija, y yo lo hice como si fuera mía. Rosaura desapareció y nunca volvió. Celeste es su hija. Yo solo fui su madre de corazón. Esteban quedó helado. Entonces, ¿sí soy su padre? Celeste asintió con lágrimas en los ojos. Sí, lo eres, pero no de mí, sino de alguien que quizás aún vive y que yo he llamado mamá toda mi vida, sin saber que era mi tía. La emoción lo sobrepasó. Esteban se llevó las manos al rostro, derrumbado. No sabía si llorar de alivio o de culpa. Había encontrado a su hija, pero seguía sin conocerla, y la mujer que amó le había ocultado todo. Celeste se acercó y tomó su mano. Tal vez no soy tu hija de sangre, pero tú fuiste parte de mi historia. Me diste algo que no sabía que necesitaba: respuestas. Él la miró con una mezcla de gratitud y tristeza. Y tú me diste algo que pensé perdido para siempre: una segunda oportunidad de hacer lo correcto. Celeste sonrió débilmente. Entonces empecemos. Por encontrarla, a Rosaura. Esteban asintió. Sí, si aún está viva, la vamos a encontrar. Y así, la prueba que debía cerrar un capítulo abrió uno nuevo. Porque la verdad no siempre libera con respuestas. A veces lo hace con nuevas preguntas. Las palabras escritas en esa hoja lo cambiaron todo. Celeste, con el corazón aún agitado, ya no sabía si llorar por la madre que perdió, por la tía que siempre la amó en silencio, o por la historia que había vivido creyendo una verdad incompleta. Pero dentro de ella algo se había roto, para liberar algo nuevo. Ya no tenía miedo. Esteban, por su parte, estaba en estado de shock. Había llegado al pueblo creyendo que había encontrado una hija perdida. Y en cierto modo, así fue. No por sangre, sino por destino. ¿Qué vas a hacer ahora?, preguntó Celeste mientras caminaban por un sendero tranquilo cerca del restaurante bajo los últimos rayos del sol. Buscarla, respondió sin dudar. Buscar a Rosaura. Si sigue viva, necesito pedirle perdón, saber por qué huyó. Y si no está, al menos cerrar ese capítulo con verdad. Celeste lo miró con respeto. Estaba viendo a un hombre que no buscaba redención por lástima, sino por amor verdadero, por convicción. Yo te voy a ayudar, dijo, porque ella es mi madre biológica. Pero tú fuiste valiente al enfrentar tu pasado. Eso también es ser familia. Esteban se detuvo. La miró con los ojos brillosos. Gracias. No todos habrían sido tan nobles. No todos tuvieron una madre como la que yo tuve. Aunque no fuera la de sangre, fue la que me enseñó a tener dignidad. Los días siguientes fueron intensos. Buscaron registros, hablaron con vecinos antiguos, visitaron archivos civiles, hasta que una pista los llevó a un pequeño pueblo en las montañas, donde una mujer mayor vivía sola y con otro nombre: Lucrecia Rivas. Celeste y Esteban viajaron juntos. Durante el trayecto no hablaban mucho, pero había una conexión, una alianza silenciosa, un respeto nuevo. Cuando llegaron a la pequeña casa de madera, Esteban apenas podía respirar. Celeste le tomó la mano, dándole fuerza. Tocaron la puerta. Una mujer de cabello blanco y ojos intensos, que podrían haber sido los de Celeste, abrió lentamente. «¿Lucrecia Rivas?», preguntó Esteban. La mujer los miró largo rato, y luego, con un hilo de voz, dijo: «No, me llamo Rosaura Monteverde, pero ese nombre lo dejé atrás hace mucho». Esteban cayó de rodillas. El alma se le quebró. «Rosaura, que soy yo, Esteban». Ella lo miró temblando y susurró: «Sabía que algún día vendrías, pero ya no creía que fuera posible». Celeste los observaba con el corazón latiendo fuerte. Estaba frente a su origen, frente a la mujer que le dio la vida y al hombre que la amó. «Soy tu hija», dijo, dando un paso al frente.
Rosaura se llevó las manos al rostro, soltando un llanto silencioso. No abrazó a Esteban, no se explicó aún. Solo miró a Celeste, como si el tiempo se detuviera. «Perdóname, hija, lo hice por amor, por miedo, por protegerte». Y Celeste, sin pensar, la abrazó. «No importa lo que pasó, ya estamos aquí, juntos». Esa noche, sentados los tres en la mesa de la casa, entre fotos antiguas, lágrimas y risas nerviosas, nació algo nuevo. Un reencuentro, una reparación, un futuro, porque a veces la verdad no destruye, a veces transforma. El aire en la montaña olía a eucalipto y a café recién molido. En la pequeña casa de madera el sol entraba por las ventanas, iluminando rostros cansados pero llenos de vida. Había algo sagrado en ese momento, una paz que solo llega después de una tormenta larga y dolorosa. Rosaura, sentada en una silla mecedora, sostenía una foto antigua entre las manos, ella y Esteban, en su juventud, abrazados frente a un lago. Tenía lágrimas en los ojos, pero también una sonrisa suave, esa que aparece cuando uno ha soltado el peso de años de silencio. «Nunca pensé que tendría esta segunda oportunidad», dijo con voz ronca. «Ni con él, ni contigo, Celeste». Celeste acariciaba su taza de barro caliente, sintiendo el vapor en las mejillas. Había dejado de buscar culpables. Su corazón, aunque aún dolido, había aprendido algo más grande. El perdón no borra el pasado, pero libera el futuro. «Yo tampoco, mamá», respondió con ternura. «Pero ahora entiendo que el amor no siempre se muestra con palabras. A veces se esconde en los actos más valientes». Esteban, por su parte, caminaba por el jardín plantando flores nuevas. No lo hacía por distraerse, sino como un ritual. Cada flor era un símbolo de lo que quería construir: raíces, belleza, permanencia. «He vivido en mansiones toda mi vida», dijo en voz alta, «pero nunca me sentí en casa hasta que llegué aquí». Los días pasaron. Rosaura aceptó volver a la ciudad con ellos, no para cambiar su esencia, sino para reconstruir su historia junto a los que creía perdidos. Esteban, fiel a su palabra, puso a nombre de Celeste una casa y una beca para que estudiara administración. «No es un regalo», dijo él, «es tu herencia por derecho y por mérito, porque eres fuerte, justa, y tienes el corazón más grande que he conocido». Celeste no aceptó todo de inmediato. Puso condiciones. Quería trabajar, ayudar en el restaurante, ganarse cada paso. Así la crió su madre, y así quería vivir. «La dignidad no se hereda, se cultiva», le dijo a Esteban con orgullo en la voz. Un año después, el restaurante donde Celeste trabajó por años se transformó. Ahora se llamaba Tres Almas, en honor a Rosaura, Esteban y Celeste. Un espacio donde servían café, pan dulce y donde cada cliente era recibido como familia. La historia de Celeste se volvió leyenda en el pueblo. Una historia que hablaba de amor verdadero, de errores humanos y de perdones imposibles que se hicieron realidad. En la última escena, Celeste camina por la playa con su madre a un lado y Esteban del otro. El viento sopla fuerte, pero ya no duele, porque ahora están juntos, porque ahora la vida les dio una segunda oportunidad. Y mientras el sol cae, ella sonríe y susurra al cielo: «Gracias, mamá, por no decir toda la verdad, porque así, al final, la descubrí por mí misma». Querida familia del canal, si esta historia te tocó el alma, cuéntame en los comentarios. ¿Tú también has descubierto verdades familiares que te cambiaron la vida? ¿Perdonarías como lo hizo Celeste? Suscríbete, comparte esta historia y si deseas apoyar este canal, activa el Super Thanks. Con tu ayuda, seguimos creando historias que sanan, inspiran y nos hacen soñar.
Nunca subestimes el poder de una verdad, ni el milagro del perdón.